Danilo y el PLD, el síndrome del nido vacío. Así los psicólogos catalogan aquellos hogares donde los hijos crecen y se van y los padres se quedan ellos dos. Con la partida de los hijos, los padres comienzan a vivir el síndrome del nido vacío. Así está Danilo Medina en el Partido de la Liberación Dominicana, que día tras día se sigue desangrando. Día tras día el PLD ve sucumbir lo que fue en el pasado. La obra maestra del profesor Juan Bosch y un partido solidificado, fortalecido y grande, y con 20 años en la historia dominicana, asumiendo la rienda del Estado. Lamentablemente, no se ha podido conducir en los últimos años como debió ser para permanecer en el poder o seguir unido en la oposición. Danilo y su anillo no han tenido la capacidad de mantener intacto al Partido de la Liberación Dominicana. Su principal líder, el doctor Leonel Fernández, se fue en el 2019, producto de una convención amañada y una imposición por parte de Danilo y su anillo, obviando a candidatos y candidatas que él mismo les propuso que aspiraran, y al final de la jornada eligió e impuso a Gonzalo Castillo, trayendo como consecuencia la fisura, la rotura y la división en el Partido de la Liberación Dominicana, que a la vuelta del proceso electoral del 2020 apenas obtuvo un 38%, cuando 4 años antes obtuvo un 62%. Siguieron las contradicciones, siguieron los enfrentamientos después de concluido el proceso electoral del 2020, y el PLD se sigue dividiendo en pequeñas islas que están a favor o que están en contra de Danilo, y otros que necesariamente han tenido que abandonar el barco o han sido expulsados. Estamos ante la vista de un otrora PLD fuerte, robusto, cuando estuvo en el poder. Ahora vemos un PLD flaco, debilitado, disminuido, producto de que su principal líder, el expresidente Danilo Medina, se ha empeñado en estar al frente de ese partido y seguir al frente de esa entidad política. Ha traído como consecuencia que día tras día se sigan dando enfrentamientos y fisuras a lo interno de lo que fue la obra maestra del profesor Juan Bosch. Indiscutiblemente que Danilo Medina y su anillo se convirtieron en los aniquiladores del Partido de la Estrella Amarilla. El danilismo ha hecho un daño profundo al PLD. Le ha asestado una estocada mortal que de un 62%
en el 2016, apenas obtuvo en el 2024 un 10%. Como ustedes pueden ver, el PLD día tras día se desgasta más y siguen los danilistas empeñados en mantenerse al frente de ese partido político. Prácticamente una entelequia, un partido que ha dejado de ser el refugio de miles o de millones de dominicanos que creyeron en el PLD. Lamentablemente lo han ido dejando, han dejado su casa, tanto militantes, miembros como simpatizantes, porque el PLD no es sombra de lo que fue. Danilo Medina es quien más daño ha hecho al PLD, a pesar de haber hecho 8 gobiernos buenos, pero se lo dejó dañar de algunos funcionarios y de la familia presidencial, es decir, sus hermanos y sus cuñados, donde brotó la corrupción a plenitud, donde la corrupción se dejó sentir en la mayoría de las instituciones que controlaban la familia presidencial, los cuñados del presidente y sus colaboradores más cercanos. Qué penas que el PLD se esté arrastrando como la culebra y que no pueda levantar vuelo. Ese vuelo que los dominicanos y las dominicanas siempre estaban confiados, porque entendieron que en 20 años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, el país transitó los senderos del desarrollo, del bienestar de la República Dominicana, donde millones de dominicanas y dominicanos salieron de la extrema pobreza a una pobreza mucho más aceptable, mucho más vivibles, mucho más cómoda, y una clase media que se fortaleció, una clase media que vio elevar su nivel de vida. Desgraciadamente, con la salida del poder del PLD y la llegada al poder del Partido Revolucionario Moderno, la historia es otra, porque la clase media ha ido perdiendo lo que había conseguido y los pobres por igual. Hoy, 4 años después, son más pobres porque estamos ante la embestida de más apagones, de combustible más caro, de una ola de inseguridad inevitable, así como también el alto costo de los productos de primera necesidad y un salario de indigente, un salario que ni para comer da. Entonces, el PLD, después de haber hecho tanto bien al país, con su fisura y con sus contradicciones y confrontaciones, fue desalojado del poder, y con él un ambiente de bienestar y de progreso que respiraba la sociedad dominicana se ha ido yendo a pique. Por eso Danilo siente el síndrome del nido vacío, es decir, un partido, un instrumento político que de tener millones de simpatizantes y una gran militancia ha pasado a ser una mínima expresión de la sociedad dominicana. El PLD
está requebrajado y Danilo Medina y su anillo sienten a plenitud en lo más hondo de su alma una estocada mortal, el síndrome del nido vacío. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.